Bueno muchachos, vamos a seguir con nuestro capítulo que es de... Señor, ¿Cómo se dice mutear? ¿cómo se dice qué? Mutear. Mute. Mute. De principios de farmacología. As an emergency responder, you may need to administer medication to a patient with a bronchodilator metered dose inhaler, also referred to as an MDI. MDIs are miniature spray canisters used to dispense medication through the mouth and into the lungs. Okay. The medication helps open the airway. Hello, sir. My name is Brandon. What seems to be the problem? I don't know. I just become short of breath. I was on the lawn here. I don't know what happened. Do you have any allergies to any medicines? No. You ever been to the hospital before? Just for previous asthma attacks. Okay, so you have a past medical history of asthma? Yeah. Okay, what was the last thing you had to eat? I don't know. I had dinner probably a couple hours ago. I had a Okay. cheeseburger. And I take it you were mowing grass before this all started? Yep. Okay, my partner's going to take your vitals here, and I'm going to give the hospital a call, see what we can do for you. Okay. Hi, Mercy Hospital. This is EMT Ward, Northwest EMS Medic 197. I have a 38-year-old male patient with possible asthma attack requesting permission to administer one dose albuterol. Repeat the order given by the physician. Okay, I'm going to administer one dose albuterol. From the medication box, choose the correct medication as ordered by the physician. Inspect the medication label for the correct name and appropriate concentration. Verify that the expiration date has not passed. Actively shake the inhaler several times. Okay, I have albuterol here. This is going to help you breathe better. What I need you to do is take a deep breath and then exhale, and you're going to take another deep breath, and I'm going to give you a dose of this. And you're going to hold that breath as long as you comfortably can, and then exhale for me, okay? Okay. Monitor the patient by reassessing vital signs, tissue color, and difficulty breathing to determine the effects of the medication. Oh, EpiPen. Some patients who suffer asthma attacks or have severe allergies to insect stings need to be injected with epinephrine as soon as possible. Use appropriate body substance isolation precautions prior to beginning patient care. Are you allergic to anything? Yeah, I'm allergic. Epinephrine, also known as adrenaline, is the body's main hormone. Epinephrine is used to increase a person's heart rate and blood pressure, as well as to ease breathing problems caused by allergic reactions and asthma attacks. You got some by me? Alright, are you? Patients susceptible to allergic reactions from insect stings often carry epinephrine autoinjectors. Inspect the medication label for the correct name and appropriate concentration. Your partner could be checking the patient's pulse while you're preparing to cleanse the injection site. Choose an injection site on the large muscle of the thigh. If time permits, cleanse the injection site to kill microbial agents that live on the patient's skin. In severe cases of anaphylaxis, it is acceptable to inject the epinephrine through the patient's pants. Place the black tip, the narrow end of the autoinjector, against the intended injection site. Push firmly and quickly until the needle is released and injects the medication into the patient. Remember, the needle sticking from the black end of the autoinjector is contaminated. Dispose of the autoinjector by inserting the entire device into a puncture-resistant sharps container, needle first. Y lo que me da impresión es
Some patients who suffer asthma attacks or have severe allergies to Sí, insect llegó stings con need to be injected with con el epinephrine tarrito. as soon as possible. Bueno, ¿por qué no? Ok. Entonces dice así. A continuación se presenta una descripción de los medicamentos que pueden administrar los técnicos en emergencias médicas. Nuevamente su estado, departamento y director médico en última instancia definirá los medicamentos que ya consigo en la ambulancia. Proporciona una descripción general. La tabla siguiente proporciona una descripción general de estos medicamentos y sus acciones, indicaciones, contraindicaciones, las vías de administración, efectos adversos, nuevamente que es cualquier resultado clínico no deseado de un medicamento y las interacciones y dosis. Por ejemplo, la aspirina, el ipratropium, o mejor dicho, es esto, es el albuterol. Salbutamol, que es el otro nombre, el salbutamol. Este se vence en el 2026, fue fabricado en el 2023, en noviembre. Salbutamol. Un inhalador sirve para 200 dosis. Recuerden agitarlo bien como hacía en el video, ¿sí? Para poderlo aplicar. El albuterol o el salbutamol. La epinefrina, como lo acabamos de ver. El naloxón o el Narcan. Eso es para cuando las personas están bajo las influencias de alguna droga. La nitroglicerina, la glucosa oral, el oxígeno, obviamente. ¿Y cuáles son los comunes, los medicamentos más comunes? El acetaminofén, el difenhidramina, el ibuprofeno, que son los más comunes. Entonces, los efectos aquí están, las acciones, las indicaciones, las contraindicaciones, las rutas, los efectos adversos, las interacciones, las dosis y las concerns de administración, las quejas de administración. El 2019, el Modelo Nacional de Alcance de la Práctica del IMS reconoce que algunas regiones del país pueden necesitar la participación de técnicos de emergencias médicas para la administración de medicamentos más allá que el oxígeno, la glucosa oral, la aspirina, para el dolor torácico de origen isquémico, los analgésicos orales de venta libre para el dolor o la fiebre, los agonistas beta inhalados, naloxona, los antiinyectores para exposición de materiales químicos o peligrosos, epinefrina y nitroglicerina para el dolor del pecho. Debe ser del paciente, obviamente. El medicamento. La lista exacta de medicamentos que se permitirá administrar está controlada en la última instancia por el estado en que las prácticas el director médico de su instancia o la agencia. Dice así, los medicamentos orales. Hay varios medicamentos que se puede solicitar que se administre o que ayude con la administración. La glucosa oral, la aspirina y varios medicamentos de venta libre. Se puede administrar por esta vía, como se mencionó. Las ventajas de esta vía son su facilidad de acceso y comodidad para el paciente. Una de las desventajas de administrar medicamentos por vía oral es que el tracto digestivo puede verse fácilmente afectado por los alimentos. El estrés y las enfermedades, la velocidad del movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo cambia drásticamente la velocidad de absorción. Al igual que con todos los medicamentos, es necesario comenzar con la administración
Siga estos pasos para realizar la medicación oral o su administración. Lleva las precauciones estándar. Obviamente, confirmar que el medicamento no haya expirado. Obtenga dirección médica según el protocolo local. Confirmar que el paciente tiene tiene las vías respiratorias permeables o despejadas y es capaz de tragar y seguir las instrucciones. Luego indica al paciente que trague o mastique el medicamento, pues según el medicamento, ¿no? Monitorizar el estado del paciente y documentarlo. La glucosa oral. La glucosa es un azúcar que muestra que nuestras células utilizan como combustible, aunque algunas células pueden utilizar otros azúcares. Las células del cerebro deben tener glucosa. Si el nivel de glucosa en sí, el nivel de sangre baja demasiado, la persona puede perder el conocimiento, sufrir convulsiones y en última instancia morir. El término médico para el nivel de azúcar en la sangre es extremadamente bajo o en su glucosa, y su nombre es la hipoglucemia, que es azúcar bajo. Hipo, que ya saben que es bajo. Hipoglucemia puede ser causada por un exceso de insulina que se toma para controlar la presión arterial. Los niveles de glucosa en pacientes con diabetes que utilizan insulina regularmente suele comprender los efectos de estos medicamentos en el cuerpo. La glucosa oral que se lleva en servicios médicos de emergencia en la unidad, así como la glucosa, las tabletas pueden contrarrestar los efectos de hipoglucemia. De la misma manera que una bebida calórica como un jugo o un refresco normal, pero más rápido. Esto se debe a que el azúcar común de mesa, la sacarosa y los azúcares de fruta, la fructosa, son azúcares complejos y deben descomponerse antes de ser absorbidos. La glucosa es un azúcar simple que se absorbe fácilmente por el torrente sanguíneo. Como un técnico en emergencias médicas, puedes dar glucosa solo por vía oral. El personal del hospital y los proveedores avanzados, los proveedores avanzados que son los Advanced EMT y los paramédicos, también pueden administrar una forma de glucosa que es dextrosa por intravenosa. La glucosa está disponible como gel diseñado para ser extendido en las membranas mucosas entre la mejilla y la encía. Sin embargo, la absorción, la administración por esta vía no es tan rápida como la inyección, dado que el paciente puede estar consciente en un momento e inconsciente al siguiente. Debe tener mucho cuidado al administrar la glucosa oral. Nunca administre glucosa oral a un paciente inconsciente o a un paciente que no puede tragar o proteger las vías respiratorias. Ver el capítulo 20, emergencias endocrinas y hematológicas, para obtener más información sobre la administración de glucosa oral. Consejos de seguridad. Nunca intente administrar nada por vía oral a un paciente con un nivel de conciencia disminuido. Recuerde que un log alterado puede ser una indicación para un medicamento. Como la glucosa oral. Sin embargo, un log disminuido puede ser una contraindicación para un medicamento oral debido al compromiso potencial de las vías respiratorias. La aspirina. La aspirina es un ácido acetilsalicílico o ASA. Un medicamento que es antipirético, o sea que reduce la fiebre, es analgésico, reduce el dolor, es antiinflamatorio, reduce la inflamación y un potente inhibidor de la agregación plaquetaria o agrupamiento. La aspirina es un antipirético, reduce la fiebre, es un analgésico, reduce el dolor y antiinflamatorio, reduce la inflamación. Medicamento que inhibe la agregación plaquetaria o el agrupamiento. Esta última propiedad lo convierte en uno de los medicamentos más utilizados en la actualidad. Las investigaciones han demostrado que la agregación de plaquetas en las arterias coronarias
es determinada en determinadas condiciones, es una de las causas directas del ataque al corazón. Es por eso que se le da la aspirina a los pacientes, el baby aspirin. Pacientes con riesgo de enfermedad coronaria en las arterias, a los pacientes con enfermedad hepática se les suele recetar 1 o 2 aspirinas para bebés o para niños al día. Durante un posible ataque al corazón, la aspirina podría salvar vidas. Contraindicaciones para la aspirina es incluir que tiene hipersensibilidad documentada a la aspirina absoluta, persistente daño del hígado, trastornos hemorrágicos, como que le salga sangre por la nariz sin de repente, un asma debido a la asociación de aspirina con el síndrome de Rey. Es una afección rara pero grave que causa hinchazón en el cerebro y en el hígado y no se debe administrar a los niños. Medicamento sublingual. El sublingual, la vía de administración tiene muchas ventajas. Suponiendo que el paciente esté despierto, alerta y capaz de seguir órdenes, es fácil de hablar con él y aconsejarle que se coloque una pastilla debajo de la lengua. Las membranas que cubren la boca y la superficie interior de la lengua reciben un gran flujo sanguíneo, por lo que la absorción de las tasas son relativamente rápidas. Sin embargo, ten en cuenta que cualquier medicamento metido en la boca requiere una evaluación constante de las vías respiratorias. También debe estar alerta a cualquier signo de atragantamiento con la píldora. Si el paciente no coopera o está inconsciente, esta vía de administración de medicamentos no se debe utilizar para la administración. Nitro, que es la nitroglicerina. Muchos pacientes con enfermedades cardíacas llevan algún tipo de medicamento de acción rápida. La nitroglicerina para aliviar el dolor de la angina. Ya vimos que es la angina. La nitroglicerina se ha utilizado con fines médicos desde el siglo XIX. La nitroglicerina es típicamente el único medicamento que ayuda a administrar. Es el único medicamento que ayudarás a administrar por vía sublingual. Y viene de esta manera. Nitrolingual. Ahí viene, es un spray que se aplica aquí en la... Ahí van a decir la dosis y la cantidad. Y este que es en pastillas, que es en tabletas. Bien, tabletas o pastillas. Si alguna vez has corrido durante un periodo prolongado, probablemente recuerdes que tus músculos desarrollaron una sensación dolorosa, pesada y ardiente. Esto se debe a la demanda de oxígeno por los músculos que excedieron el suministro. Cuando se desarrolla un dolor similar en el músculo del corazón, se llama angina de pecho. La causa es la misma, no hay suficiente oxígeno. En este caso, el dolor se debe a un bloqueo o estrechamiento en los vasos sanguíneos que irrigan el corazón. En ocasiones la causa es un espasmo en estos vasos sanguíneos, a diferencia de un corredor con dolor en las piernas. El corazón, el músculo no puede detenerse y descansar hasta que el dolor desaparezca. El propósito de la nitroglicerina, su función es aumentar el flujo sanguíneo, aliviando los espasmos y dilatando las arterias. Esto se logra relajando las paredes musculares de las arterias y las arterias coronarias y las venas. La nitroglicerina también relaja las venas en todo el cuerpo, por lo que se devuelve menos sangre al corazón y el corazón no tiene por qué trabajar tan fuerte cada vez que se contrae. En corto, la presión arterial está disminuida, por ello es importante que siempre se tome en cuenta la información del paciente, la presión arterial antes de la administración de la nitroglicerina. Si la presión sistólica y la presión arterial es inferior a 100, si la presión sistólica y la presión arterial es inferior a 100 milímetros de mercurio, la nitroglicerina puede tener en efecto nocivo para reducir el flujo de sangre al corazón. Los propios vasos sanguíneos, incluso un paciente que tiene una adecuada presión arterial debe sentarse y acostarse con la cabeza elevada antes de tomar esto, o sea, este medicamento. Si el paciente está de pie, puede desmayarse cuando el flujo de sangre y el cerebro reduce a medida que la nitroglicerina comienza a trabajar. Si se produce una disminución significativa en el paciente con la presión arterial de 10 a 20 milímetros de mercurio y el paciente de repente se siente mareado y enfermo, haga que el paciente se recueste.
Ok. Debe sentarse. Bueno, si está de pie puede desmayarse cuando el flujo sanguíneo del cerebro reduce la... ok, ya. Durante un ataque al corazón, que es un infarto al miocardio, un estrechamiento o bloqueo de una arteria coronaria bloquea el flujo sanguíneo a una sección del corazón en los músculos del miocardio. Si no se elimina el bloqueo en tiempo, la sección del corazón, el músculo más allá del coágulo, morirá. Si nitroglicerina ya no trae alivio a una persona, si ha funcionado previamente, la persona podría estar experimentando un infarto de miocardio en un lugar de un ataque de angina. Por lo tanto, es importante saber cuánta nitroglicerina un paciente ha necesitado en el pasado para aliviar el dolor en el pecho y cuánto se ha tomado durante en la presente emergencia, incluido el uso de nitroglicerina en parches. Siempre reporte esta información a control médico. Recuerde, no puedes administrar este medicamento sin autorización de control médico u órdenes permanentes. Hay interacciones importantes a tener en cuenta al administrar nitroglicerina. Los medicamentos para la disfunción eréctil, como el sildenafil, que es el Viagra, el tadalafil, Cialis, y el verdenafil, que es Levitra, pueden tener interacciones potencialmente fatales con la nitroglicerina. Cuando se toman en conjunto, la nitroglicerina y estos medicamentos pueden causar una caída drástica en la presión arterial. Siempre pregunte a un paciente al que se le ha recetado nitroglicerina si ha utilizado algún medicamento para el tratamiento de la disfunción eréctil antes de las 24 horas previas. En este caso, no administrar nitroglicerina y reportar esto a control médico. Tenga en cuenta que los medicamentos para difusión eréctil pueden ser utilizados tanto para hombres como para mujeres. No suma que las mujeres han tomado medicamentos para difusión eréctil. La nitroglicerina tiene los siguientes efectos: relaja las paredes musculares de las arterias coronarias y venas. Los resultados es menos sangre que regresa al corazón. Disminuye la presión arterial. Relaja las arterias en todo el cuerpo. A menudo provoca un leve dolor de cabeza y o ardor debajo de la lengua después de la administración. Que eso se aplica en un atomizador. Administración de nitroglicerina por tableta. La nitroglicerina se toma por vía sublingual. El paciente coloca una pequeña tableta debajo de la lengua donde se disuelve. La tableta debe producir una ligera sensación de hormigueo o ardor debajo de la lengua. Exposición a la luz, al calor o al aire puede degradar la resistencia del medicamento. Si la nitroglicerina no produce la típica sensación de ardor, puede haber perdido potencia debido al envejecimiento o almacenamiento inadecuado. Si observa algún indicio de almacenamiento inadecuado, asegúrese de incluir esta información en la historia clínica del paciente. Además, asegúrese de comprobar la fecha de caducidad en la botella. Su nitroglicerina sublingual, las tabletas deben almacenarse en su cristal original o en su recipiente original con la tapa bien cerrada. No se debe colocar nada más en el recipiente, ya que esto puede robar nitroglicerina de su poder. Ok. Inteligencia callejera. No verter nitroglicerina. Las tabletas se administran directamente del frasco a la boca del paciente. Esto podría provocar la administración inadvertida de varias tabletas. Los pacientes con sequedad bucal inusual podrían beneficiarse de la dosificación, la dosis de forma en aerosol de nitroglicerina, ya que es posible que las tabletas no se disuelvan completamente y de manera oportuna. Claro, porque no tienen saliva. Administrando nitroglicerina por dosis de pulverización. Algunos pacientes que toman nitroglicerina utilizan un medidor de dosis en aerosol que se deposita en medicamentos sobre o debajo de la lengua. Cada aplicación equivale a una tableta para asegurar una dosificación directa y adecuada en la base de la lengua. Mantenga el envase en posición vertical al administrar. No utilice una cámara de inhalación con el dosificador. La dosis del bote al dar nitroglicerina por este método. No agite el envase antes de pulverizarlo.
ya sea que se utiliza en tabletas o el medidor de dosis lo rocíe. Debe esperar 5 minutos para obtener una respuesta antes de repetir la operación y la dosis. Vigilar de cerca al paciente y los signos vitales, en particular la presión arterial. Administrar dosis repetidas por control médico o protocolo local. Recuerde que siempre use guantes al manipular nitroglicerina en tabletas o spray, porque este medicamento puede ser absorbido por la piel. A continuación debe volver a confirmar que el medicamento todavía está indicado para el paciente. Por ejemplo, supongamos que ha recibido y verificado el pedido para dar una nitroglicerina de manera sublingual en tableta a un paciente con una afección cardíaca. Sin embargo, mientras recibía la orden, el paciente comenzó a sudar más y se volvió menos receptivo. La revaloración de la presión arterial revela una presión de 80/60. Usando su conocimiento de nitroglicerina, reconoces que la contraindicación y decides no administrar el medicamento. En su lugar, notifica al control médico de los cambios en el estado del paciente y busca nuevas órdenes. Conocer y comprender los protocolos locales bajo los cuales trabajará es absolutamente esencial, así como un conocimiento profundo de los medicamentos dentro de su ámbito de práctica. Consulte la tabla 12.4 para una revisión de todos los medicamentos y la información importante necesaria para su administración. Ver capítulo 17, emergencias cardiovasculares, para obtener más información sobre cómo administrar la nitroglicerina. Pasos generales administrando el medicamento. Observe un pedido de control médico. Verifique el correcto medicamento y la prescripción médica. Verifique el formulario, la dosis y la ruta del medicamento. Verifique la fecha de caducidad y el estado del almacenamiento. Completar un procedimiento de verificación cruzada. Reevaluar signos vitales, especialmente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, al menos cada 5 minutos o según cambie la condición del paciente. Documente sus acciones y la respuesta del paciente. Medicamentos intramusculares. IM. La vía de administración intramuscular proporciona una administración rápida y sencilla, acceso hacia el sistema circulatorio sin necesidad de insertar una aguja en una vena. El flujo sanguíneo a los músculos es relativamente estable, incluso en casos de enfermedad o lesión grave. Esta ventaja convierte la vía intramuscular en un medio eficiente para administrar algunos medicamentos. Una desventaja de esta vía es el uso de una aguja y el dolor que puede causar. Los pacientes pueden mostrarse reacios a usar la aguja por temor al dolor o a las lesiones con la técnica adecuada. Se pueden administrar medicamentos por vía intramuscular y limitar el dolor que se produce al paciente. La epinefrina. La epinefrina es la hormona principal que controla la respuesta de lucha y huida del cuerpo y es el principal medicamento que le administrará por vía intramuscular. La epinefrina es un simpatométrico. Un simpatométrico imita el efecto del sistema nervioso simpático. Simpatométrico. El cuerpo libera epinefrina cuando hay estrés repentino, como durante el ejercicio o cuando el paciente se asusta de repente, porque la epinefrina es secretada por las glándulas suprarrenales. También se conoce como adrenalina. La epinefrina tiene diferentes efectos en diferentes tejidos corporales y si se utiliza como medicamento en varias formas. Generalmente la epinefrina aumentará la frecuencia cardíaca y la presión arterial y dilata los conductos en los pulmones. Generalmente la epinefrina aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial y dilata los conductos en los pulmones. Puede aliviar los problemas respiratorios causados por espasmos bronquiales comunes en asma y reacciones alérgicas en una persona cercana a shock anafiláctico. Como resultado de una reacción alérgica, la epinefrina también puede ayudar a mantener al paciente con una presión arterial. Sin embargo, la epinefrina no está indicada para pacientes que no presenten signos de vías respiratorias, obstrucción o sibilancias debido a una reacción alérgica. También puede matar al paciente. Sin embargo, la epinefrina no está indicado para pacientes. La epinefrina no está indicada para pacientes que no presenten signos de vías respiratorias, obstrucción o sibilancias debido a una reacción alérgica.
Además, este medicamento no debe administrarse a pacientes con hipertensión o hipotermia. Si se cree que el paciente hipertensión o hipotermia, si cree que el paciente puede estar sufriendo un infarto del miocardio, la epinefrina tiene las siguientes características: secretada naturalmente por las glándulas suprarrenales, dilata los conductos en los pulmones, contrae los vasos sanguíneos, lo que provoca un aumento en la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Refírese en el capítulo 6 del cuerpo humano para obtener más información sobre la epinefrina. Administrando la epinefrina por inyección. Muchos estados y servicios médicos en emergencia, las agencias ahora autorizan el uso de la epinefrina por técnicos en emergencias médicas para un tratamiento de enfermedades potencialmente mortales, que es la anafilaxia. En ciertos pacientes, el veneno de insectos u otros alergenos hacen que el cuerpo libere histamina en exceso, lo que reduce la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos pequeños y permitirles filtrar la liberación excesiva de histamina. También puede causar sibilancias de espasmos bronquiales e hinchazón en las vías respiratorias, en los tejidos que son edemas, que dificultan la respiración del paciente. La epinefrina actúa como un específico antídoto para revertir los efectos de histaminas, contrarrestando ambos efectos nocivos. Contrae los vasos sanguíneos, lo que permite la presión arterial para elevar y reducir la hinchazón en los pulmones. Tienen el efecto contrario, dilatar las vías respiratorias, por lo que el flujo de aire está menos restringido. La epinefrina puede dispensarse desde un autoinyector que entrega automáticamente una cantidad preestablecida del medicamento. Por lo general son 0.3 miligramos de epinefrina. Este es el método que probablemente utilizarás. Esto tiene dos colores, naranja y azul. Azul es el en el que oprimes, y la vaina con esto es que tú dices naranja tierra, azul cielo, y así lo aplicas. Algunas áreas pueden permitir la epinefrina ser administrada por inyección intramuscular utilizando un vial de concentración de 1 miligramo, 1 mililitro, con una aguja y una jeringa. Esto se analiza más adelante en el capítulo 21, alergia y anafilaxia. Referencias antiguas o medicamentos, las etiquetas pueden referirse a epinefrina, una concentración usando 1.000 o 1/10.000, creo que se verá así. Esta práctica se ha eliminado gradualmente y se ha reemplazado por el lenguaje de concentración en miligramos o mililitros para la epinefrina y los demás medicamentos que anteriormente habían utilizado ese mismo lenguaje de concentración. Asegúrese de familiarizarse con los procedimientos de uso del autoinyector en su unidad. Algunos fabricantes de autoinyectores incluyen instrucciones verbales para la administración. El procedimiento general es el siguiente: sujete la unidad con la punta apuntando hacia abajo. Forme un puño alrededor de la unidad. No coloque el pulgar sobre cada extremo de la unidad porque te puedes pinchar, pendejo. Con la otra mano retire la tapa de activación. Sostenga la punta cerca del paciente, cerca de la parte exterior del músculo del paciente. Inserte firmemente la parte exterior del muslo, de modo que la unidad quede perpendicular a 90 grados al muslo. Evite que la unidad rebote. Sujetar firmemente el muslo durante varios segundos. Coloque la unidad inmediatamente en un objeto afilado apropiado para el recipiente después de la administración. O sea, en uno de esos tarros rojos. La epinefrina provoca una sensación de ardor en el lugar de la inyección y el dolor del paciente. La frecuencia cardíaca aumentará después de la inyección. Así que prepárese para estos efectos adversos. Algunos servicios no permiten que los técnicos de emergencias médicas trabajen con la epinefrina, pero sí se les permiten ayudar a los pacientes en administrando su propia epinefrina en reacciones anafilácticas potencialmente mortales. La administración de naloxona mediante inyección, la FDA, el naloxona es el mismo Narcan. La FDA
de Estados Unidos ha apropiado un dispositivo autoinyector que administra una inyección intramuscular o inyección subcutánea de naloxona o Narcan para revertir los efectos de un opioide o sobredosis por opioides. Este medicamento puede ser administrado por familiares o cuidadores para ayudar a revertir los síntomas peligrosos, efectos adversos de opioides o sobredosis, como una enfermedad respiratoria potencialmente mortal, depresión. Una versión de naloxona autoinyectable llamado Evzio proporciona instrucciones verbales de administración similares a los de los DEA. Hay varias consideraciones importantes para los técnicos en emergencias médicas relacionadas con los naloxona autoinyectable. Consulte la dirección médica para determinar si los servicios en emergencias médicas pueden administrar naloxona en su región. Como siempre, sigue el protocolo local. Considere solicitar asistencia de ILS si está disponible para cualquier sospecha de sobredosis por opioides. Asegúrese de que otro reanimador esté ventilando y oxigenando al paciente si es necesario mientras prepara el medicamento. Averigüe si alguien le ha administrado naloxona antes de su llegada. Tenga en cuenta que los efectos de la naloxona pueden no ser duraderos como los de los opioides. Podrían ser necesarias dosis repetidas de naloxona. La administración de naloxona a opioides a los pacientes dependientes pueden sufrir síntomas de abstinencia grave, incluidas convulsión y paro cardíaco. Wow. Debe considerar su seguridad, ya que los pacientes pueden volverse violentos después de la administración de naloxona. Asegúrese de usar el equipo adecuado de EPI, que es incluyendo la protección para los ojos, mascarilla y guantes. El PPE. La mayoría de las preparaciones precargadas de naloxona IM se administran en incrementos de 2 miligramos. Luego gradualmente se aumenta según la respuesta del paciente o la falta de ella, para lograr el efecto deseado de restaurar las respiraciones, evitando los síntomas de abstinencia y las complicaciones asociadas. Medicamentos intranasales. La naloxona. No todos los servicios médicos en emergencias los departamentos utilizan autoinyectores de naloxona debido a su costo. La técnica más común para la administración de naloxona es a través de vía nasal. Otras vías de administración de naloxona es inyectable, se aplican a la administración de naloxona en cualquier otra forma. Siga estos pasos para administrar un medicamento intranasalmente. Obtenga dirección médica según el protocolo local. Confirmar el medicamento correcto y la fecha de vencimiento. Intente determinar si el paciente es alérgico a un medicamento. Preparar el medicamento y coloque el atomizador. Nunca use una aguja. Coloque el atomizador en una fosa nasal apuntando hacia arriba, ligeramente hacia afuera, como lo muestra la imagen, y aplique el Narcan. Administre media dosis, que es 1 mililitro máximo en cada fosa nasal. Reevaluar al paciente y documentarlo apropiadamente. Si no tiene naloxona disponible, tenga en cuenta que las ventilaciones con bolsa de mascarilla brindan el tratamiento necesario. Con sobredosis de opioides a pacientes que hasta que pueda alcanzar el tratamiento definitivo. Palabras de sabiduría. Al documentar un medicamento, incluya el nombre del medicamento, la dosis y la ruta y signos vitales antes y después de la administración. Por ejemplo, 10 y 30 horas, signos vitales, pulsaciones de 88 latidos por minuto, respiraciones, 18 respiraciones sobre minuto, la presión arterial de 128 sobre 68 milímetros de mercurio, la nitroglicerina, 0.04 milímetros de solución a las 10 y 35 horas, signos vitales, pulsaciones de 80 latidos por minuto, respiraciones de 18 respiraciones por minuto, presión arterial 124 sobre 60. Ok, que ya ha bajado. Poblaciones especiales. Los pacientes geriátricos suelen tomar muchos medicamentos. También podrían guardar medicamentos que les sobran de afecciones médicas previas. Haga todo lo posible para identificar qué medicamentos están al día y las afecciones que tratan. Pida a sus familiares que le ayuden a distinguir los medicamentos actuales de los vencidos, o revise las fechas de caducidad en los medicamentos. Los medicamentos en las etiquetas, si es posible, lleve los medicamentos consigo al departamento de emergencias. Los pacientes geriátricos pueden sentirse confundidos acerca
de su medicamento y el régimen. La incertidumbre sobre si se perdieron una dosis puede hacer que un paciente repita el medicamento, lo que podría llevar a una sobredosis. Si crees que una sobredosis ha ocurrido, contacta al control médico. Recuerde, los medicamentos pueden interactuar entre sí y crear condiciones potencialmente dañinas. Aunque un medicamento puede estar indicado para una condición especial, podría estar contraindicado en la presencia de otro medicamento. Por ejemplo, si el paciente está tomando medicamento propranolol, que es Inderal, que es para el corazón, y tiene un episodio de aguda dificultad para respirar, algunos tratamientos para el asma podrían volverse menos efectivos por los medicamentos del corazón. Aunque los medicamentos ayudan a las personas a recuperarse de afecciones agudas y adaptarse a enfermedades crónicas, pueden plantear graves problemas para los pacientes geriátricos. Debe distinguir entre los medicamentos actuales y los anteriores, sospechar de sobredosis, accidentes por sobredosis o intencionales, y estar preparado para situaciones potencialmente letales. De interacciones con medicamentos, documentar todos los hallazgos e informar a control médico. ¿Cuánto me falta aquí? Bueno. Inhalación de medicamentos, el oxígeno. El oxígeno, con diferencia, la más comúnmente administrada el medicamento en el entorno prehospitalario. Todas las células necesitan oxígeno para una función correctamente. El cerebro y el corazón especialmente no pueden funcionar durante mucho tiempo sin oxígeno y pueden disminuir sus niveles. Por esto el oxígeno es un bordo medicamento para servicios, debe ser el más común para las unidades de los servicios de emergencia. Si un paciente no respira o tiene problemas que el aire llegue a los pulmones, debe administrarle un suplemento de oxígeno. En general, usted estará dando oxígeno a través de una mascarilla antirrespiración durante 10 o 15 minutos por la vía de la cánula nasal, de 2 a 6 litros por minuto, según el estado del paciente. Sin embargo, si el paciente no respira adecuadamente, también debe administrar ventilación artificial, por lo que deberá utilizar un dispositivo de bolsa de mascarilla. El oxígeno generalmente se entrega a 15 litros por minuto con esta técnica. Fuera de un hospital, la mascarilla antirrespiración es el método preferido para dar oxígeno a pacientes que estén experimentando dificultades respiratorias significativas o choque, con un buen sellado entre la máscara y la cara. Esta máscara puede proporcionar hasta un 90% de inspiración de oxígeno. Con una cánula nasal, la respiración fluye a través de dos pequeñas puntas tubulares que se insertan en las fosas nasales del paciente. Este dispositivo puede proporcionar hasta un 44% de la inspiración del oxígeno. Si es un caudalímetro, está ajustado y 6 litros por minuto. Recuerde que el tanque de oxígeno en sí mismo no arde. Recuerde que aunque el oxígeno en sí mismo no arde, es un catalizador para la combustión. Si hay exceso de oxígeno en el aire, los objetos se queman con mayor facilidad. Asegúrese de que no haya llamas abiertas, cigarrillos encendidos ni chispas en el área en que está administrando el oxígeno. Palabras de sabiduría. El oxígeno no es útil, el oxígeno no es útil, y el uso prolongado de suplementos de oxígeno en realidad puede ser perjudicial en pacientes que están teniendo un ataque al corazón o un ataque cuando la respiración es normal y el oxígeno de saturación es del 94 o superior. Sin embargo, la evidencia es muy sólida que incluso breves periodos de hipoxemia en estos pacientes pueden ser muy peligrosos. Pacientes que necesitan suplemento de oxígeno deben recibirlo con prontitud. Si en caso de duda, siempre es preferible pecar de proporcionar suplementos de oxígeno a los pacientes. Los nebulizadores, los MDI y los nebulizadores de
de pequeño volumen, SNV, se utilizan para administrar medicamentos líquidos que se han convertido en una fina niebla mediante un flujo de aire de oxígeno. Las enfermedades respiratorias pueden propagarse a través de los SVN cuando el medicamento se atomiza. Cuando se atomiza, se inhala hacia los pulmones y se entrega a los alvéolos. El flujo de sangre de los alvéolos es muy alto y absorción. Las tasas son similares al de los medicamentos intravenosos. Esta vía es rápida y relativamente fácil de acceso. Los inhaladores las dosificaciones se utilizan comúnmente debido a su conveniencia y portabilidad. La principal desventaja de un MDI es que un paciente necesita cooperar y controlar su respiración. Si el paciente está inconsciente, un MDI no se puede usar, aunque se podría usar un nebulizador. Los nebulizadores se usan a menudo en problemas más graves. Este es el nebulizador. Media dosis de los MDI. Los inhaladores o nebulizadores de pequeño volumen que se muestran aquí convierten los medicamentos líquidos en una fina niebla. Poblaciones especiales. Los niños no son adultos pequeños, específicamente en lo que representa la administración de medicamentos. El enfoque para los niños difiere de los adultos. En primer lugar, las dosis de los medicamentos son diferentes. La mayoría de los medicamentos asistidos se administran en dosis más pequeñas. Es posible que los niños no tengan la coordinación necesaria para usar un MDI. Será más fácil si se añade un esparcidor al inhalador para asegurar que el niño reciba el máximo beneficio del medicamento. Explique que cada procedimiento puede requerir un poco más de tiempo y esfuerzo. También es lo mejor para usted es decirle la verdad al niño. Es importante ganarse su confianza en el poco tiempo que tienes para vincularte con él o ella. Los medicamentos administrados mediante un MDI o SNV a pacientes con afección respiratoria como el asma no es suficientemente grave como para requerir el uso de epinefrina. En tales casos, los pacientes pueden utilizar uno de los primos químicos de la epinefrina que se centran más específicamente en los pulmones. Estos medicamentos se administran mediante un MDI o SNV. El uso adecuado de un MDI requiere de cierto grado de coordinación, algo que puede ser difícil de lograr cuando una persona tiene dificultad para respirar. Los pacientes deben apuntar correctamente y rociar justo cuando comienzan a inhalar. Si se administra incorrectamente, la mayoría de los medicamentos termina en el paladar del paciente. Un adaptador llamado espaciador se ajusta sobre el inhalador como una funda y se puede usar para evitar que el aerosol se dirija incorrectamente. El paciente rocía la solución prescrita y la dosis entra en la cámara y luego respira en y fuera de la boquilla hasta que la niebla se inhale por completo. Los dispositivos espaciadores son específicamente útiles con niños pequeños que tienen dificultad para un MDI. ¿Qué son estos? Los MDI. Venga, pero esto no es hacia allá. No, este es el nebulizador. Pensé que esto era al contrario. Porque aquí debería poner la boca. Bueno. Los MDI contienen ambos medicamento y propulsor, una sustancia química utilizada para ayudar a impulsar el medicamento del inhalador. Es posible que el medicamento esté agotado en el MDI, aunque siga rociando. Puede ser difícil de determinar si un paciente el MDI todavía estamos proporcionando los medicamentos necesarios. Los SNV son mucho más fáciles de usar que los MDI. Sin embargo, tardan más en entregar el resultado. El medicamento requiere aire externo o el oxígeno fuente. Si un SNV puede ser más efectivo que un MDI en respiración moderada o severa angustia.
Un SBN también se puede utilizar mientras un paciente está en presión positiva continua en las vías respiratorias y durante la bolsa. Y aunque una ventilación con bolsa de mascarilla, un SNB puede adaptar fácilmente una mascarilla antirrespiración para pacientes que no pueden sostener un SNB. Esto puede ser especialmente útil con niños. Ayudar a un paciente con SNB implica colocar el medicamento en el nebulizador y luego hacer correr el flujo de oxígeno a través del dispositivo, que atomizará el líquido y permitirá que el paciente respire en el medicamento. Normalmente utilizarás un tanque de oxígeno para administrar un tratamiento de SNB. Sin embargo, muchos pacientes respiratorios tienen una máquina de SBN portátil en casa que también se puede utilizar. Consulte su protocolo local para determinar si el uso del SNB está dentro de los límites del técnico en emergencias médicas en el ámbito de práctica para su agencia. Siga estos pasos para administrar un medicamento vía SNB ver el capítulo 16 emergencias respiratorias para obtener más información sobre los pasos para utilizar un MDI y SBN. Obtenga dirección médica según el protocolo local. Confirmar correcto medicamento y fecha de vencimiento. Confirmar que el paciente está no alérgico al medicamento. Añade el medicamento apropiado en la dosis del depósito del nebulizador y ensamblarlo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Realizar el medicamento, verificar los dispositivos, verificar el medicamento, conectarse a la máquina nebulizadora a menudo en el domicilio del paciente hay. El oxígeno del tanque debe ser de 6 a 8 litros por minuto. Coloque el nebulizador en la boca del paciente, indíquele que respire hasta que el medicamento se haya ido, normalmente en unos 5 minutos. Reevaluar al paciente y documentarlo apropiadamente. Nota: algunos nebulizadores tienen preconectados una máscara de oxígeno para facilitar la administración a pacientes que no pueden sostener el nebulizador. Puede activar el spray presionando el cartucho en el adaptador justo cuando el paciente comienza a inhalar. Si no se obtiene alivio, espere de 3 a 5 minutos y repita esta secuencia según la prescripción del paciente. Sobre todo, es importante asegurarse de que el paciente inhale todo el medicamento en una sola pulverización. Con asma también es conocido como reactivo a las vías respiratorias en la enfermedad. Puede ser potencialmente mortal, por lo tanto, algunos pacientes usan inhaladores de rescate MDI para aliviar rápidamente los espasmos bronquiales. Algunos de los inhaladores de venta libre más comunes incluyen Primatene Mist, Bronit Mist y Bronchite Mist. Cada uno de estos inhaladores contiene epinefrina y puede causar daños significativos de efectos adversos como la taquicardia, hipertensión e inquietud. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, la mayoría de los pacientes con asma utilizan ciertos primos químicos de epinefrina que producen menos efectos adversos y actúan más específicamente en los bronquios de los pulmonares. Los inhaladores de dosis de medida de prescripción común incluyen albuterol, que es Proair, Provenil y Bentonil, bromuro de ipratropio, Abetroven y levalbuterol, Xopenex. A menudo se combinan el albuterol y el ipratropio, que es un inhalador por ejemplo, con Verduonev. Otro tipo de MDI y el inhalador de mantenimiento o de control es el que utilizan los pacientes respiratorios. Estos inhaladores dosificadores son de acción lenta y deben usarse regularmente para ser efectivos. Los inhaladores de mantenimiento son no útiles para un paciente que experimenta una afección respiratoria aguda, una angustia y necesidad de alivio inmediato. Los inhaladores de mantenimiento comunes incluyen
dipropinato de fluticasona, budesonida, polmicort, furuato de mometasona, asmanex, twistaller, diprominato de benclometasona, cubar y ciclesonida, albesoco. Existen decenas de inhaladores dosificadores y inhaladores de dosis medida diferentes en el mercado. A menudo se les recetan varios a los pacientes a la vez. Quiero solamente resaltar esta palabra. Los medicamentos. Los únicos medicamentos eficaces durante un ataque agudo de disnea son los inhaladores de rescate de acción rápida, como el albuterol, el proventil, el bentonil y levalturerol, el Xopenex, ya sea que esté ayudando a un paciente con un MDI o un SNV medicamento. Asegúrese de tener el correcto medicamento para un paciente con enfermedad respiratoria con una angustia aguda. Esto yo lo voy a dejar para mañana. Pues ya con eso acabamos acabamos ese capítulo, pero viene uno de mis favoritos, el shock, que viene desde aquí. Dije, este capítulo sí me gusta. Este capítulo sí es está. Este capítulo sí me va a gustar. Me gustó cuando lo leí. Evaluación del paciente. Este viene desde la hoja 529 menos. Este capítulo sí me gusta. EpiPen. Hmm. $548. Tiene 19 hojas nomás. Fue pucha, a nosotros pareció más largo. Bueno. Muchas gracias y buena noche.